En este video conoceremos más acerca de este pasivo infrarrojo, denominado PIR, utilizado ampliamente en la detección de personas. En la teoría aprenderás todos los detalles técnicos de cómo realizar una interfaz electrónica para controlarlo. Y en la práctica realizaremos dos pruebas técnicas de detección de personas. Este es otro de mis videos altamente técnicos y sin límite de tiempo, en donde aprenderás electrónica paso a paso. Así que ¡empecemos! Pues bien, ahora sí estamos aquí con nuestra estrella, este PIR, este pasivo infrarrojo, utilizado ampliamente en los circuitos de detección de personas y en los sistemas de seguridad de alarmas. Es un dispositivo que incluso ya lo hemos visto mucho tiempo aquí en mi canal de YouTube. Es un dispositivo electrónico, no voy a hablar de los detalles técnicos de cómo funciona, pero acá hay algo importante a tener en cuenta para este video, porque este dispositivo es la estrella. Acá tenemos las conexiones, tiene simplemente 3 puntos de conexión. Aquí podemos ver a la izquierda el negativo, a la derecha el positivo. Se alimenta con 5 voltios, ojo con el detalle. Este dispositivo es un pasivo infrarrojo, es decir, un dispositivo que permite detectar personas por calor. Eso ya lo hemos hablado mucho aquí en mi canal de YouTube. Y su alcance es hasta 5 metros aproximadamente de distancia. Lo importante es que no puede ser alimentado con más de 5 voltios. Así que hay que tener mucho cuidado con la alimentación, menos a la izquierda, más a la derecha. Y en el centro podemos ver la salida out, que es un pin de salida que va a permitir entregar un pequeño pulso durante un tiempo determinado. Este tiempo determinado del pulso de salida es cuando yo detecto un objeto, él automáticamente va a enviar un pulso. Ese pulso puede tener un tamaño específico dependiendo, o incluso el pulso puede ser positivo o un pulso negativo, con lógica negativa, dependiendo de unos jumpers. Aquí podemos ver a la izquierda, tenemos el jumper. Hay un jumper que ya viene de fábrica puesta, que dice aquí dice H, no sé si se fijan, H, y aquí abajo dice L, está puenteado en H, por lo tanto el pulso es un pulso positivo. Parte de 0, llega a 5 voltios y se mantiene constante. Cuando él detecta, cada vez que detecta movimiento, va a enviar ese pulso. Y algo importante a tener en cuenta es que este dispositivo tiene un trinpot, aquí podemos ver el trinpot, que permite setear el tamaño del pulso, mejor dicho, la duración del pulso. Si este cursor lo llevamos hacia abajo, lo movemos, este trinpot, el cursor de este trinpot hacia abajo, el pulso va a ser un pulso de un segundo aproximadamente, o incluso menos. Y en la medida que vayamos moviendo el cursor, este pulso puede subir. Aquí está seteado para 10 segundos aproximadamente. Es decir, una vez que él detecta movimiento, envía el pulso, va de 0 a 1 y el pulso se mantiene en uno lógico activo durante 10 segundos. Eso ya depende del movimiento del cursor. Si ustedes desean que el pulso sea negativo, hay que soldar este jumper de la izquierda y poner la L. La verdad que este es un dispositivo muy barato, usado ampliamente en la electrónica para los proyectos, va a redundancia, electrónica muy simples, y el día de hoy vamos a hacer una interfaz para poder comunicar, manejar un driver de manera tal de que cada vez que detecte movimiento él dispare un relay, una alarma o lo que deseemos. ¿Ok? Entonces, algo importante a tener en cuenta para este dispositivo es que este dispositivo, como lo hemos visto en otros videos, también tiene un tiempo de inicialización. Ojo al detalle, un tiempo de inicialización. Es decir, cuando le conectamos la alimentación, en este caso los 5 voltios, él entrega un pulso en el instante en que se prende. El pulso dura un tiempo segundo y se mantiene inicializando durante un promedio entre 15 y 17 segundos. Es decir, en ese lapso de tiempo es necesario que no esté activo la parte del driver para que no dispare la alarma o el relay que estemos activar. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta mucho ese tiempo de inicialización mientras que él se resetea. Acá tienen un pequeño chip de control. Este es un transistor, por ejemplo, de salida, y algunos condensadores. La verdad que y un diodo. Bueno, 2 diodos y algunos otros dispositivos. La verdad que es muy simple, pero hay que tener en cuenta el tiempo de inicialización. Esto lo hemos visto un tiempo atrás en una alarma que hice con Arduino, que si puedo lo voy a dejar aquí en los enlaces. Y yo tuve que poner un tiempo, un delay de más o menos entre 15 y 17 segundos para que la alarma no se dispare. Ahora, este es un video básico, este es un video en donde vamos a ver la parte técnica, la parte electrónica, con obviamente electrónica básica. Así que vamos a tener en cuenta ese delay o ese tiempo de inicialización a través de un interruptor. Ok, después de haber visto este pasivo infrarrojo, que es muy barato y ampliamente usado, vamos a ver la construcción de ese sencillo diagrama
para poder implementar la funcionalidad de este pasivo infrarrojo. ¿Ok? Para ello vamos a empezar diagramando mano alzada, como siempre lo hemos hecho aquí en mi canal de YouTube. Y vamos a empezar con la parte superior, que en este caso vendría a ser la alimentación. Vamos a poner la alimentación por acá arriba, una alimentación de 12 voltios. Vamos a usar 12 voltios porque vamos a manejar una sirena que trabaja con un voltaje de 12 voltios e incluso la sirena consume hasta 2 amperios. Así que vamos a empezar diagramando, poniendo la alimentación. Vamos a hacerlo así, con cuidado, un poquito más ahí. Aquí vamos a ponerle la alimentación de 12 voltios. Ponerle más 12 voltios. DC, de corriente directa. Esta alimentación, para poder manejar este dispositivo, el pasivo infrarrojo, lo que vamos a hacer es poner un driver y vamos a usar un viejo conocido, ampliamente usado aquí en mis proyectos, un viejo conocido, en este caso, un dispositivo de driver para poder manejar la carga. Para ello, antes de ello, voy a conectar un interruptor aquí. Voy a ponerlo así. Este es un switch, este es switch 1. Y luego de ello, vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo por acá. De aquí les voy a explicar por qué dejo este espacio, para que tengan un elemento de juicio. Y vamos a utilizar un viejo conocido, para en nuestro caso un transistor NPN. La verdad que es muy sencillo poder manejar un driver haciendo uso de electrónica básica para este proyecto, ¿no? Vamos a usar un transistor NPN de propósito general. Pueden usar cualquier transistor convencional NPN. Para mi caso voy a usar algo que siempre suelo utilizar, valga la redundancia, aquí en mis proyectos. Vamos a poner la tierra por acá. Vamos a ponerla por acá. Así. Este es un transistor NPN. Tiene una base, ya lo sabemos, un colector y un emisor. Este es un transistor, para nuestro caso es el BC337, ¿no? Pueden usar el 2N3904 o el 2N2222A, cualquier transistor de propósito general. La verdad que es muy sencillo. Este dispositivo, para poder limitar la corriente de base a 12 voltios, voy a utilizar una resistencia por aquí, una resistencia, para este caso, vamos a ponerlo por acá, una resistencia de 1.5K. La resistencia no es un valor realmente que tiene que ser 1.5K, puede estar entre 1.2 a 1.5K. Hay que tener en cuenta ese detalle. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Aquí viene algo interesante. Voy a conectar a la izquierda el PIR. Vamos a ponerlo, bueno, no es el símbolo del PIR, pero lo vamos a tratar de simular. Vamos a poner el PIR por acá. El pasivo infrarrojo. Pero igual, vamos a hacer un pequeño diagrama pictográfico. Ahí están viendo. Uniendo la pictografía con el tema del diagrama esquemático ahí. Y este PIR, como lo hemos visto, tiene 3 pines, ¿no? Acá uno en medio y otro acá abajo. Acá podemos ver el más, para nuestro caso más B, el menos B, que es la alimentación negativa, en este caso tierra, y luego tenemos la salida out, ¿no? Que les mostraba, ¿no? Es la que entrega el pulso digital. Entonces el menos, lo que vamos a hacer, vamos a mandarlo obviamente a tierra, aquí, vamos a mandarlo obviamente a tierra, acá. Este es GND, vamos a ponerlo por acá, o masa, o tierra, como le quieran llamar, el punto más negativo del circuito. Vamos a ponerle GND, ¿ok? Y técnicamente hablando, yo lo que podría hacer, así como está, yo podría enviarlo directamente a la resistencia, ¿no? Y darle el delay con el potenciómetro, ¿no? Con este potenciómetro, ¿no?
Entonces vamos a suponer que hago esto. Luego hago esto y lo mando a la resistencia, ¿no? Podría hacer esto, ¿no? Y a la salida, esta es vamos a construir una sencilla alarma. Ojo con el detalle. Con PIR, con un pasive infrarrojo, ¿no? Con PIR. ¿Okay? Entonces yo podría enviar el pulso de salida para controlar, en este caso, mi driver a través de un transistor NPN en emisor común, que también ya lo hemos visto ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Pero yo necesito disparar algo, ¿no? Si yo quisiera disparar algo, yo podría fácilmente poner con 12 voltios ahí, vamos a ponerlo con lápiz para luego borrarlo. Yo podría poner un pequeño buzzer aquí de 12 voltios. Si yo quiero un sonido pequeño, yo podría poner un buzzer de 12 voltios aquí. Y algo importante, si yo manejo 12 voltios aquí, el buzzer de 12 voltios, esta resistencia está bien, pero el tema está en que este dispositivo trabaja con 5 voltios. Yo no le puedo aplicar los 12 voltios de alimentación porque voy a destruir, voy a quemar, en este caso, el pasivo infrarrojo, que trabaja, como le he dicho, con 5 voltios. Este video es patrocinado por UTSource. Como sabrán, UTSource es la empresa líder en la venta de dispositivos y componentes electrónicos en todo el mundo. Todos los componentes electrónicos que suelo usar en mis proyectos aquí en mi canal de YouTube los adquiero aquí en UTSource. Pueden ingresar a su página web utsource.net y desde aquí crear su propio usuario para realizar sus pedidos. Por ejemplo, podemos buscar componentes electrónicos que solemos usar en nuestros proyectos, por ejemplo el transistor BC547, y le hacemos una búsqueda. Podemos encontrar la mayor cantidad de componentes y dispositivos electrónicos que queramos comprar y no solamente ello, ver las características más importantes en formato PDF. Date el gusto de comprar tus mejores productos y dispositivos electrónicos usados en tus proyectos aquí en UTSource. Entonces, para evitar ese problema, voy a tener que regular y reducir ese voltaje de 12 voltios a 5 voltios para que alimentemos este pasivo infrarrojo. Vamos a ponerle acá PIR. Y lo que voy a hacer es muy sencillo. ¿Cómo redujo el voltaje de 12 voltios a 5? Vamos a usar un viejo conocido. Vamos a poner el diagrama pictográfico también. Por acá. Un viejo conocido. Voy a usar el LM7805. El 7805 es un dispositivo regulador de voltaje lineal que permite que a la entrada entran 12 voltios y permite regular esa entrada a su salida con 5 voltios. Tiene 3 pines, esto también ya lo hemos visto ampliamente, una entrada, una salida y un pin que es GND. Vamos a enviar este pin a tierra, que es el pin central. ¿Ok? Y esta entrada, lo que voy a hacer es enviarlo aquí, a la entrada de 12 voltios, ¿no? Aquí a la entrada de 12 voltios voy a conectar el pin de entrada. Tiene IN, ¿no? IN, OUT, GND, ¿no? Tierra. Entonces, pero no es que lo conecte directamente así, ¿no? Yo necesito tener dos condensadores a la entrada y a la salida. A decir verdad, técnicamente el condensador de entrada debería ser de 0.33 a 2.2 microfaradios y el condensador de salida tiene que ser más o menos entre 0.1 microfaradios a 10 microfaradios. Voy a usar los valores extremos y por lo tanto aquí yo voy a conectar un condensador a la entrada. Voy a hacerlo así, un condensador pequeño, electrolítico, a tierra. Voy a hacerlo así. Este primer condensador es un condensador, yo voy a usar de 2.2 microfaradios. ...16 voltios... o incluso 50 voltios... 2.2, un voltaje superior al de la alimentación... 2.2 microfaradios... y a la salida
voy a usar otro condensador aquí, vamos a hacerlo así. Vamos a poner el otro condensador aquí. Positivo es un condensador electrolítico, recuerden. Siempre es necesario poner los filtros tanto de entrada como salida. He visto algunas implementaciones que no le ponen filtros y es importante. Este es GND, al igual que esto, es tierra. Y aquí a la salida, este condensador es un condensador igual de 10 microfaradios. Puede ser 50 voltios, que son los comunes clásicos, superior al voltaje de alimentación. Y aquí voy a tener los más 5 voltios, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Los más 5 voltios, ¿no? Aquí, a la salida. Es decir, ingresan 12 voltios y a la salida tengo 5 voltios ya regulados, y no solamente ellos estabilizados con los condensadores de entrada y salida, porque estos condensadores cumplen las funciones de filtro de entrada y filtro de salida, ¿ok? Entonces, ahora sí, estos 5 voltios van directo al pin más B, que es el pin de alimentación del PIR, aquí, para poder trabajar y que él pueda censar dentro de un tiempo específico cuando se inicializa, lo que les hablaba, ¿no? Y así como está, yo voy a tener una alarma muy, pero muy sencilla, actuando con un pasivo infrarrojo, es decir, con este dispositivo, este PIR, ¿ok? Así como está. Ustedes se preguntarán, ¿por qué este interruptor? Yo conecto la alimentación y tengo que esperar entre 15 a 17 segundos para que este señor se inicialice. En ese tiempo, él va a entregar un pulso de inicialización positivo que va a disparar el transistor, y si yo no tendría este interruptor, es decir, una alimentación directa, este buzzer de 12 voltios va a sonar constantemente durante el tiempo en que el dispositivo se esté inicializando, antes de que se dispare. Ojo al detalle. Entonces, por eso es importante tener un interruptor aquí, un pequeño interruptor que vamos a activar o cerrar después de los 15 a 17 segundos que hemos aplicado la alimentación al PIR. ¿Ok? Una vez que conectamos la alimentación, este interruptor está abierto, el PIR va a inicializarse, entrega el pulso, el transistor no se va a disparar porque no cierra el circuito de colector emisor, y simplemente el buzzer no va a sonar. Si queremos un sonido pequeño, hasta ahí estamos bien. Pasan los 15 y 17 segundos, cierro el interruptor y ya está en stand-by la pequeña alarma o sirena que vamos a trabajar a través de un PIR. Cualquier dirección de movimiento que se produzca aquí, en el pasivo infrarrojo, aquí, cuando yo detecto movimiento o la presencia de alguien por calor, automáticamente entrega el pulso, activa este transistor por saturación y hace que exista una corriente de colector emisor a tierra, y el transistor se activa, conduce, y el buzzer se le aplican aproximadamente 11.8 voltios, que es muy parecido a los 12 voltios, para que él suene, y el buzzer va a sonar. Este es un buzzer activo, obviamente, un buzzer activo de 12 voltios. El tiempo en que el buzzer va a sonar va a depender básicamente de esto, ¿no? Lo que les hablaba, ¿no? Del cursor, que este cursor para este caso está seteado a 10 segundos ahí, a esa altura está a 10 segundos aproximadamente. Es decir, una vez que este PIR detecta movimiento, automáticamente durante 10 segundos se activa el transistor y el buzzer va a sonar durante 10 segundos. Pasan los 10 segundos, el PIR baja su pulso a su salida, el transistor deja de conducir, se apaga, deja de sonar, ¿ok? Ahora, yo quisiera algo mucho más avanzado, una sirena o algo. Entonces aquí viene la parte interesante que les quería proponer, y vamos a poner la conexión a una sirena. Para ello vamos a borrar aquí lo que hemos hecho con lápiz, adrede el lápiz, para poderles explicar y luego conectar la sirena, ¿no? La sirena. Este transistor no va a poder manejar una sirena porque la sirena consume hasta 2 amperios. Para ello vamos a usar un pequeño relé o relay, que también lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube, lo hemos usado en muchos proyectos. Vamos a hacerlo así. Y aquí conectamos la bobina del relé, ¿no? Acá. Y como saben ustedes muy bien, ya se los he explicado en los videos anteriores, si a la bobina de relé le aplicamos un voltaje de 12 voltios, obviamente el relé tiene que ser un relé que soporte ese voltaje como mínimo para que se active, ¿no? Y necesitamos un relé
de 12 voltios, ¿no? 12 voltios. Eso ya lo hemos explicado incluso en los videos anteriores. Este relé tiene un contacto cerrado, o digamos un contacto común, un contacto normalmente cerrado y otro contacto normalmente abierto, ¿no? También ya lo conocen, ya ustedes ya saben, DLC, normalmente cerrado, normalmente abierto, ¿no? En condiciones normales, cuando no llega corriente a la bobina o no se dispara el transistor, este contacto común está cerrado constantemente con el contacto NC, ¿no? NC. Cuando llega corriente por la bobina, porque el transistor se disparó ante la presencia o la detección de alguien por el pulso de salida del PIR, lo que vamos a hacer es que se va a activar el transistor, va a circular corriente de colector a emisor y una vez que se activa la bobina, vamos a hacer que este contacto común se mueva al normalmente abierto y se va a cerrar. Y para ello lo que vamos a hacer es conectar estos 12 voltios, aquí, vamos a ponerlo así, 12 voltios al contacto común. O con el detalle, mucho cuidado con las conexiones, aquí el contacto común, acá, al contacto común, acá hay un punto de conexión al contacto común, y cuando se cierra, normalmente en este caso abierto, aquí vamos a conectar, vamos a hacerlo así, sí, vamos a hacerlo así, y aquí vamos a conectar la sirena. La sirena puede ser una sirena convencional de 12 voltios, consumen mucha corriente, ojo con el detalle, de hasta 2 amperios. Las sirenas que yo manejo consumen ese tipo de voltaje y corriente, normalmente son de 12 voltios y suelen consumir mucha corriente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la corriente, por lo tanto nuestra alimentación tiene que ser obviamente de 12 voltios hasta un promedio de 2 amperios o un poco más, ¿no? Hacerlo así, acá. 12 voltios, hay un más, hay un menos, ¿no? Vamos a ponerle 12 voltios DC y esta es una sirena, ¿no? ¿Cuál sirena podemos utilizar? Una sirena convencional de auto que tiene varios sonidos, ¿no? Es una sirena muy fácil de conseguir en casa y con esto vamos a hacer una bulla tremenda. Si se detecta movimiento a la entrada en la detección a través del PIR, la sirena va a sonar durante 10 segundos. ¿Quiere menos tiempo? Regulas el cursor de este trinpot al mínimo y vamos a hacer una jugada ahí para que ustedes lo entiendan. Lo vamos a ver luego. Algo interesante de tener en cuenta aquí es la protección en la bobina, ¿no? Eso es algo que hay que tener mucho cuidado cuando conectamos en este caso una bobina a una alimentación y sobre todo desconectamos la alimentación de la bobina, se genera una autoinducción por la ley de Lenz que hace de que la corriente se eleve a un valor muy alto y podría destruir la electrónica. Para evitar eso, también ya lo hemos visto, utilizamos un dispositivo, vamos a hacerlo así de frente, un dispositivo, en este caso un diodo. Vamos a usar un diodo de propósito general, puede ser cualquier diodo, este diodo puede ser el 1N4148 o incluso pueden usar el 1N4001, yo voy a usar este último, 4001 hasta el 4007, cualquiera de ellos, pero si quieren algo más pequeño pueden utilizar el 1N4148, que en este momento no cuento, entonces voy a utilizar para este proyecto el 1N4004, creo que tengo aquí en casa, para la parte práctica en la siguiente sesión de video. Recuerden, siempre manejamos la teoría con la práctica. Aquí estamos analizando, haciendo el diseño del diagrama esquemático de esta sencilla alarma manejada a través de un pasive infrarrojo o un PIR. Entonces este diodo es el diodo clamping, que ya hemos visto que protege cuando desconectamos, en este caso la bobina, se genera un autocorriente que podría destruir no solamente el transistor, sino incluso al 7805 o a la electrónica del PIR. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, pero no solamente ello, yo necesito algo más acá, ¿no? Necesito un sistema de identificación para que me indique, valga la redundancia, de que se va a activar o se activó la sirena, o no solamente ello, la bobina está energizada. Para ello vamos a usar una resistencia, aquí, vamos a usar una resistencia, y aparte de la resistencia, yo voy a usar un pequeño diodo, vamos a hacer aquí la resistencia,
Si estamos usando 12 voltios, esta resistencia, ya lo saben, tiene que ser de 1K o una resistencia de 1K. Eso también lo hemos visto mucho aquí en mi canal. Y vamos a ponerle un dispositivo indicador que se va a iluminar cada vez que circula una corriente a través de ello. Para ello vamos a usar un diodo LED. Puede ser de 3 milímetros o de 5, ya ese es potestad de cada uno de ustedes. Muy grande o muy pequeño ya cada quien mira. Yo suelo usar un diodo LED, en este caso voy a usar un diodo LED de 5 milímetros aquí. Ponerle un LED. Un LED verde, ¿no? Un LED verde que se va a iluminar cada vez que se activa la bobina. Es decir, una vez que el transistor se dispara, no solamente va a cerrar el circuito a través de la bobina, sino también va a circular corriente por esta resistencia limitadora de 1K y el LED se va a encender cuando el transistor es activo y la alarma suene. Después del pulso de caída, el transistor se desactiva, entra en la zona de corte, deja de circular corriente por la bobina, deja de circular corriente por la sirena se apaga y obviamente no circula corriente por aquí a través del LED y la resistencia y el LED se apaga. ¿Ok? Pero acá no queda todo el diseño, acá no queda la parte interesante de esto es conectarlo directamente a una resistencia de base de 1.5K, no queda ahí. Vamos a innovar algo más y vamos a ver qué sucede si yo quiero darle un mayor tiempo. Por ejemplo, acá estamos a 10 segundos. ¿Qué sucede si yo quiero que esto suene a 17 segundos o un poco más, ¿no? Tengo dos opciones: mover el cursor, ¿no? O poner condensadores, que es la función básica que vamos a implementar en estos momentos. Para ello voy a poner un condensador aquí. Sí, vamos a ponerlo por acá. Un condensador obviamente electrolítico a tierra. Miren el tema del diseño. Acá hay un más, un menos. Eso es un condensador electrolítico. Y vamos a ver qué función cumple este condensador. Acá un punto de conexión. Este es un condensador, puede ser de 220 microfaradios, 16 voltios. Para nuestro caso vamos a usar entre 220 hasta 1000 microfaradios. Ojo con el detalle, entre 220 y 1000 microfaradios o incluso un poco más, ¿no? ¿Qué sucede si este señor entrega un pulso y lo que hace es un pulso positivo de 5 voltios, ya no de 12 voltios, ojo, el está entregando 5 voltios y esos 5 voltios hace que el condensador se cargue y una vez que el condensador se cargue va a descargarse a través de la resistencia durante un tiempo de descarga determinada por la capacidad de este condensador y la resistencia en ohmios, en este caso es de 1.5K o 1500 ohmios. Ese tiempo de delay va a hacer que el transistor esté activo y se va a sumar al tiempo, ojo al tiempo en que el PIR entregó el pulso. Entonces ya no voy a tener los 10 segundos que tengo aquí, sino para un condensador de 1000 microfaradios más o menos 17 segundos. Entonces si ustedes quieren más tiempo, adicionan un condensador, ¿no?, como este y va a disparar el transistor. Pero ¿qué sucede cuando el condensador está cargado y se va a descargar? Llega el pulso, se mantiene un 1, el pulso cae y el condensador se comienza a descargar. Se va a descargar hacia acá y hacia acá, pero esta es una salida y puede destruir al PIR. O sea, si este dispositivo es un dispositivo que entrega una salida, que es el pin central, yo no le puedo aplicar una corriente de entrada porque lo voy a destruir. Está claro, porque el condensador está cargado y una vez cargado, lo que va a hacer cuando se descarga, lo que va a hacer es tratar de ir la corriente por acá y luego la corriente por acá. Y lo voy a destruir, a la larga voy a destruir el PIR. Para evitar eso, lo que vamos a hacer es, ya viejos conocidos, vamos a utilizar un pequeño diodo polarizado de manera directa aquí, para evitar que la corriente de descarga del condensador alcance la salida de este pasive infrarrojo. Ahí miren, ahí les estoy dando todos los tips. Si este señor entrega 5 voltios, porque se viene en voltios, entonces este diodo va a consumir 0.6 voltios, por lo tanto aquí va a tener 4.4 voltios que van a cargar al condensador necesarios para poder disparar el transistor. Una vez que el condensador comienza a descargarse, se va a descargar hacia acá y va a tratar de descargarse hacia la salida, pero encuentra el diodo polarizado de manera inversa y hace que el diodo bloquee ese flujo de corriente que viene por acá y se bloquea y por lo tanto no llega al PIR y no lo destruye. Esa es la importancia
de tener los conceptos claros cuando diseñamos la electrónica. Poner un diodo de esta manera permite que el PIR no se vea afectado ante la corriente de descarga del condensador. Entonces, como la corriente no va a poder ir por la izquierda, va a ir hacia la derecha, activando el transistor. Y ahí, como está, así como está, vamos a borrar estas flechas. Este es el diagrama final, tal cual como se los indiqué. Esta sencilla alarma con un pasive infrarrojo. Vamos a hacer el análisis rápidamente porque es parte de lo que ya hemos visto. Aplicamos los 12 voltios. Cuando recién aplicamos los 12 voltios tenemos que tener el interruptor abierto para que no se dispare la alarma y obviamente no se cierre la bobina, no llegue corriente a la bobina y la sirena no se inicialice cuando aplicamos, en este caso, el voltaje sobre el PIR. El PIR trabaja con 5 voltios. Cuando yo aplico los 12 voltios, automáticamente van a llegarle al más B del PIR los 5 voltios porque este señor lo reduce de 12 a 5 voltios. Aquí, conectado a tierra. Durante ese tiempo que yo aplico la alimentación, van a ver entre 15 y 17 segundos que este señor, el PIR, se inicializa. Durante la inicialización, la salida puede pasar a uno lógico y podría, si yo no tengo este switch, podría activar la alarma y sonar. Para evitar eso, el interruptor está abierto durante el tiempo en que aplicamos el voltaje de 12 voltios al PIR, que es 5 voltios, y esperamos el tiempo de inicialización del PIR. Pasan los 15 a los 17 segundos, entonces el PIR ya se inicializó y está listo para detectar la presencia de personas u objetos externos que produzcan calor. Entonces, una vez que ha pasado ese tiempo, yo cierro el interruptor y estamos listos en stand-by. Cuando el PIR detecta movimiento, aquí, ante la entrada, lo que va a hacer es aplicar un pulso de salida durante un tiempo, en este caso determinado por el movimiento de este cursor. Para este caso es 10 segundos, que yo lo he puesto así. Ese pulso de 10 segundos van a hacer que disparen el transistor durante 10 segundos y no solamente ello, carguen el condensador. Cuando el pulso cae, el condensador va a comenzar a descargarse sobre el transistor y va a haber un tiempo de delay de aproximadamente, para un condensador de 1000 microfaradios, va a adicionarle en este caso 7 segundos más. Es decir, va a tener entre 10 más 7, 17 segundos más para que se active el transistor y la alarma suene. No solamente ello, una vez que el transistor se activa y este interruptor está cerrado, va a circular corriente por la bobina, el relé se va a cerrar, el C con NA, la sirena va a sonar, una sirena que consume 12 voltios, 2 amperios, y no solamente ello, la corriente también va a venir por acá y va a cerrar el circuito a tierra y hace que el LED se encienda a través de la resistencia limitadora de 1K. Cuando el condensador se termina de descargar, el voltaje disminuye, el voltaje base en el BC337, el transistor llega a un punto de corte, deja circular corriente por la bobina, la alarma o la sirena deja de sonar y el LED se apaga. Y lo muy importante aquí es que este diodo, este es otro diodo que vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle el otro diodo que debería ser también, este es el 1N, vamos a ponerle 1N 4001, este también es el 1N 4001. Hasta 4004, o podrían usar, como les dije, también el 1N4148, que más son diodos de propósito general más pequeños que podrían utilizar. Como ven, es un proyecto sencillo, fácil de entender, con electrónica básica, y lo más importante, ahora hemos visto la parte teórica con el diseño electrónico y la explicación paso a paso. Ahora sí vayamos a la parte más importante, la parte práctica. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos en la parte más importante, la parte práctica, en donde vamos a demostrar lo aprendido en la teoría. Tenemos acá el circuito armado en protoboard, de aquí para acá. Este es otro circuito. Tenemos el PIR, tenemos mi celular con una aplicación de cronómetro para medir los tiempos y comprobar lo que realmente hemos dicho al inicio de este video. Tenemos la alimentación de 12 voltios arriba, tenemos acá el 7805 con los dos condensadores de filtro, entrada y salida, y la alimentación que entrega este 7805 va a los 5 voltios, cable blanco, el negro es tierra. Tenemos el condensador para elevar el tiempo hasta 17 segundos, como les decía, el primer diodo que permite que el condensador no se descargue en sentido inverso hacia el PIR, y luego el driver, el BC337 con la resistencia, el LED, en este caso un LED verde, el diodo clamping y el relé de 12 voltios. Por ahora no voy a usar la sirena, la conexión a la sirena la vamos a usar al final, y quiero mostrarles primero la inicialización. Vamos a retirar el condensador de 1000 microfaradios,
Así es la conexión tal cual. Vamos a conectar aquí la salida, que es el cable verde del PIR, lo voy a conectar aquí, bypaseando el diodo LED, o sea, conectándolo directo a la resistencia de 1.5K, y ahí estamos listos para ver la inicialización. No he conectado el interruptor acá para poder ver el LED que se enciende y que vamos a esperar la inicialización, demostrando entre los 15 a los 17 segundos de inicialización. Entonces yo voy a encender la fuente aquí a la izquierda, 12 voltios. El LED se va a encender durante un tiempo, en este caso de inicialización entre 15 y 17 segundos, el relay también, para mostrarles ese tiempo de inicialización. Por eso es importante tener un interruptor para que la alarma no se dispare. Vamos a encender y calcular el tiempo acá. Ahí, los tiempos pueden variar, no necesariamente tiene que ser 17 segundos, puede ser 10 incluso, vamos a ver, de inicialización. Ahí está, 10 segundos. Ahí están viendo, 10.21 segundos. Y ahora sí estamos listos para empezar con nuestra prueba directa, sin condensador, más o menos entre 9 a 10 segundos para disparar, en este caso el PIR. Vamos a poner la mano y aplicar el tiempo, debe estar entre 9 a 10 segundos, vamos a ver. Directo, con el control del mismo PIR. Vamos a ver. 10 segundos, 10.22 segundos. Si yo muevo el cursor del PIR más hacia la derecha, voy a obtener más tiempo o menos tiempo. Ok, pero yo no deseo eso. Lo que yo deseo es conectar un condensador, y en este caso, para conectar el condensador y subir ese tiempo a más o menos 16-17 segundos, vamos a poner este condensador de 1000 microfaradios, lo que les hablaba, y cambiar las conexiones. Vamos a apagar. Conectamos la entrada del PIR al diodo, en este caso al 1N4004, y también conectamos el condensador, lo que les hablaba, ¿no? El condensador para que cargue y te dé un delay superior. Vamos a activar nuevamente esto, encendemos, esperamos un tiempo, vamos a esperar el tiempo de inicialización, y ahora este tiempo vamos a subirlo de 10 a más o menos 16-17 segundos por el condensador. Vamos a esperar que termine la inicialización. El condensador ya está listo. Ahí, por ejemplo, ya terminó la inicialización. El relay se desactivó. Están escuchando el clic. Empezamos. El tiempo debe subir porque el condensador se está descargando sobre el relay a través del transistor. Vamos a ver. Ya pasaron 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.94. Ahí está bien. 17.94. Como ven, es muy sencillo. Si quieren aumentar el tiempo, suben el condensador, por ejemplo, a 2200 microfaradios, y los segundos ya no van a ser 17, sino de repente 20 o 25 segundos en que el LED se va a encender y se va a disparar la alarma. Como ven, es muy sencillo y práctico, con poca electrónica, conociendo los conceptos básicos de electrónica, poder lograr una alarma muy sencilla con un PIR y toda su interfaz que le hemos explicado en este video. Ok, ahora sí, vamos en la siguiente sección de video voy a aplicar la sirena para poder escuchar el sonido, y vendría a ser la última parte de este video. Continuamos entonces. Bien, estamos en la parte final. Hemos conectado al relay nuestra sirena de auto, una sirena de 12 voltios, 2 amperios, y vamos a hacer mucha bulla durante aproximadamente 17 segundos. Activar la sirena a través del PIR. Vamos a ver. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta, apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este canal pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Si no recuerdan, les he dejado en la descripción de cada uno de mis videos los enlaces directos para que me puedan seguir en todas mis redes sociales sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las supergracias o super thanks. Si deseas apoyar esta labor educativa, no te olvides por favor de darme un super thanks, de manera tal de que podamos adquirir más componentes electrónicos para los siguientes proyectos. Y lo más importante, también hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos pertenecientes a mi canal para que puedas tener acceso a infinidad de beneficios, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a lo detrás de cámaras y
e información importante de cada uno de los proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas PCBs sin ningún problema donde tú desees. No te olvides también de suscribirte a mi canal, si ya estás suscrito, también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.